Bueno, vamos a comenzar esta clase de mecánica, primera clase. Los integrantes del equipo docente son René Contreras, que normalmente va a hacer los seminarios los días viernes, viene a las 11, y yo, que voy a hacer la cátedra, ¿ya? Les voy a contar un poquito de qué se trata el ramo, ¿ya? Los contenidos que vamos a ver y las evaluaciones, ¿ya? Es un poco diferente respecto al semestre pasado porque hubo un rediseño de la forma de enseñar y la forma de evaluar, ¿ya? Bueno, sobre los temas, la primera unidad de este ramo corresponde a cinemática o descripción del movimiento, ¿ya? El movimiento lo describimos básicamente con el vector posición, es decir, dónde está el objeto en cada instante, y con dos vectores que se derivan de este, el vector velocidad y el vector aceleración, ¿ya? Dado que el universo es 3D, vamos a tener que usar vectores, ¿ya? O sea, vectores partiendo para especificar la posición, lo cual define la trayectoria de un objeto, ¿ya? Bueno, y eso implica que vectores derivados como la fuerza, que es masa por aceleración, también es un vector tridimensional, ¿ya? La unidad número 2 corresponde a movimientos periódicos, donde vamos a centrar, a poner énfasis en movimiento circunferencial uniforme, específicamente porque es una forma sencilla de modelar los átomos, ¿ya? Imaginando que los electrones giran en órbitas circunferenciales, lo cual no es correcto cuando uno lo ve con detalle, pero sí es una buena aproximación. Buena aproximación en el sentido de que nos permite obtener conclusiones correctas dentro de un rango de precisión pequeñito, ¿ya? Entonces no se nota mucho la diferencia entre el modelo correcto y un modelo simplificado. Por si acaso, el modelo correcto es la mecánica cuántica, ¿ya? También vamos a ver movimientos periódicos, el movimiento armónico simple, que corresponde, por ejemplo, a la oscilación de un resorte, o en el contexto de esta facultad, corresponde a la oscilación de átomos que están unidos por un enlace, ¿ya? Y por último vamos a ver ondas, que son oscilaciones en el tiempo y en el espacio, ¿ya? Oscilación en el tiempo significa que si se colocan en un lugar fijo, si detienen el espacio, o sea, si se colocan en un lugar fijo, van a ver que a medida que transcurre el tiempo hay una oscilación, y al revés, si detienen el tiempo, por ejemplo con una foto, van a ver que hay una oscilación en el espacio, ¿ya? Esa sería una onda. La unidad 3 corresponde a dinámica y leyes de Newton. En este caso estudiamos las causas del movimiento, que son las fuerzas, ¿ya? La unidad 4 es energía mecánica y trabajo. Muy útil en esta facultad porque para conocer la estructura de una molécula uno puede estudiar el tipo de energía que emite, ¿ya? Los fotones que emite. Y según los colores o las frecuencias que predominen, uno puede deducir la estructura, ¿ya? Es una forma indirecta de, entre comillas, de ver una molécula, ¿ya? Siendo que no se pueden ver, pero se puede deducir la estructura a partir del espectro de energía, ¿ya? Y la unidad 5 corresponde a fluidos, ¿ya? Mecánica de fluidos. Esto incluye hidrostática, fluidos en reposo, hidrodinámica, fluidos en movimiento, y reología, que es estudiar cómo fluyen los fluidos, ¿ya? Lo cual tiene que ver con la viscosidad. Vamos a silenciar a Matías, porque está interfiriendo. Ya. Esas son las 5 unidades que vamos a ver. Sobre las evaluaciones vamos a tener una forma especial de evaluar, ¿ya? Porque antes de una prueba parcial
semestre pasado le llamamos pruebas A, ¿ya? Antes de una prueba parcial vamos a tener un control preparatorio, ¿ya? Entonces significa que cuando tengamos la prueba parcial 1, la semana anterior vamos a tener un control preparatorio. Cuando tengamos la prueba parcial 2, la semana anterior un control preparatorio, y además le agregamos una prueba parcial 3. Y antes de eso va a haber un control preparatorio, ¿ya? Entonces ya van 6 evaluaciones, ¿ya? Además, le sumamos la evaluación de laboratorio, eh, donde no se evalúan contenidos, sino más bien se evalúan habilidades y actitudes, ¿ya? La habilidad es aplicar el método científico. A grandes rasgos, esa es la habilidad, ¿ya? Implica saber aplicar muchas cosas, tener lógica, saber lo que es una hipótesis, etcétera, ¿ya? Y para prepararse para esa evaluación de laboratorio, tenemos lo que en este curso llamamos evidencia de participación, que es cuando hacemos un laboratorio, ¿ya? O sea, cuando realizamos mediciones con el celular, ¿ya? Eso implica aplicar el método científico, ¿ya? Y al aplicarlo, estamos preparándonos para muchas cosas, entre otras, ya para la evaluación del laboratorio, que sería como la meta más a corto plazo, ¿ya? Entonces vamos a tener control preparatorio 1, prueba parcial 1, control preparatorio 2, prueba parcial 2, control preparatorio 3, prueba parcial 3, evidencia de participación número 1 o laboratorio 1, evidencia de participación 2 o laboratorio 2 y evaluación del laboratorio. Esas son todas las evaluaciones, ¿ya? Más detalle lo pueden revisar en la planificación que esté en cursos, ¿ya? Hay fechas tentativas. La idea es que estas evaluaciones estén bien espaciadas en el tiempo, pero en una reunión que vamos a tener con profesores de otros ramos, es posible que se desplacen las fechas. Así que voy a tener que subir otra planificación, ¿ya? Esto es para que no se le junten todas las pruebas las mismas semanas, ¿ya? ¿Alguna duda al respecto? Álvaro Cepero, ¿alguna duda? Ana Opaso, ¿alguna duda? Ya, no hay duda. Sobre las guías de ejercicio van a ser subidas por unidad, ¿ya? Entonces ya, antes las subíamos por semana, ahora ser por unidad. Entonces son 5 unidades, o sea, 5 guías, ¿ya? La primera guía, unidad número 1, cinemática, ya está subida. Esto es para que aprovechen su tiempo para desarrollar esta guía y para realizar preguntas en caso de que la necesiten, de que necesiten realizar esas preguntas, ya sea en seminario, en cátedra, o también en forma presencial, en mi horario de consulta, que se lo voy a decir luego, ¿ya? Les voy a compartir pantalla. Bueno, en primer lugar, tanto el profesor René Contreras como yo tenemos un horario de atención de consultas presenciales. En mi caso, ese horario corresponde a los días lunes de 15:30 a 18 en la oficina 103. Existe un código de honor respecto de fraudes y plagios. Este código básicamente indica que por el hecho de cometer algún fraude o plagio durante una evaluación, ustedes se estarían perjudicando tanto a corto plazo como a largo plazo. En el sentido de perjudicarse a corto plazo, esto se refiere a que si son sorprendidos en una situación de este tipo, se abre una especie de investigación, y esto es muy complicado porque puede estar un par de meses, un año incluso, solicitando declaraciones, tanto de ustedes como del profesor, de los testigos, y después va a haber una sanción, ¿ya? Y eso los puede perjudicar académicamente. Y en términos de a largo plazo, significa que si ustedes aprueban un ramo con una nota que no corresponde, la universidad estaría certificando
una habilidad que ustedes no tienen. Y en su desempeño profesional esto podría perjudicarlos a nivel extremo, como podría ser cometer un error grave y terminar en un juicio, ¿ya? Así que la idea es que ustedes sean súper honestos en lo que están haciendo, en sus evaluaciones, de modo que así la nota que obtengan represente correctamente lo que ustedes saben. También debo mencionar qué significa ser un estudiante universitario y en esencia esto significa que los estamos educando para que puedan ser autónomos, para que ustedes a futuro, cuando se desempeñen profesionalmente, puedan tomar decisiones por su cuenta y en forma ideal sin tener que preguntarle a un profesor o a alguien equivalente. Aquí podemos leer que dice que la sociedad espera que la autonomía de un profesional titulado sea del 100%, lo que implica que en la universidad se practica esta habilidad. Es decir, los profesores esperamos que los estudiantes vayan más allá de lo enseñado en cátedra, como por ejemplo tomar un libro y realizar voluntariamente un par de ejercicios semanalmente. La autonomía implica ser capaz de aplicar lo enseñado a cualquier caso particular. Lo que se garantiza en un curso universitario es que se entregarán todas las herramientas científicas que permitirán resolver casos particulares de una misma ley física, incluso si la situación específica es un caso particular inesperado, porque a futuro, cuando se desempeñen profesionalmente, el universo, la naturaleza, les va a plantear casos particulares realistas, casos particulares inesperados. Y ahí claramente ustedes van a tener que aplicar todo lo que aprendieron de una forma autónoma e independiente. Sobre las evaluaciones, tenemos las típicas pruebas A y previas a estas tenemos controles preparatorios. Además tenemos los EPs o evidencias de participación en los laboratorios, más la evaluación de laboratorio, que ahora le vamos a llamar A3. Por lo tanto, las evaluaciones van a ser parcial A1, parcial A2, parcial A4, con ponderaciones de 20, 25 y 20%. Además, sumamos los controles preparatorios, control preparatorio 1, 2 y 3, con ponderaciones de 5% cada uno, el promedio de las evidencias de participación o de los mini informes de laboratorio, eso es 8%, más la evaluación A3, que realmente es la evaluación de laboratorio y que se pondera con un 12%. Además, hay que mencionar que podemos recibir consultas por email, pero estas consultas no son respondidas en modalidad 24/7, 24 horas, 7 días a la semana, ni tampoco los días sábados, domingos ni festivos. Así que tienen que tener paciencia porque es imposible que podamos responder las consultas de ese tipo en forma instantánea. Sin embargo, hay que recordar que se sugiere como preferencia que las consultas sean presenciales, ya sea durante la clase, durante el seminario, durante la cátedra o directamente en el horario de consulta presencial, que como ya dije en mi caso, en los días lunes de 15:30 a 18. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Paulina dice que no, Matilda dice que no. Ya, por ahora no. ¿Ya? Ya, hay diferentes formas de tomar apuntes. ¿Ya? Una de las tantas formas que ustedes pueden utilizar es el método Cornell, donde la imagen está a la derecha. Así se vería una hoja de su cuaderno. Se utiliza el método Cornell. En primer lugar está la ficha y la materia. En la zona central a la derecha están los apuntes directamente en la clase. Después se colocan las palabras clave al finalizar la clase, palabras que repita mucho el profesor, palabras que ustedes no conozcan, etcétera. Y en la zona inferior se coloca el resumen, que puede ser un mapa de ideas, un mapa mental, por ejemplo, ¿ya?
El resumen es útil cuando se estén preparando para una prueba, ¿ya? Porque estudiar toda la materia como que no tiene sentido, pero sí un extracto de la materia, ¿ya? Por ejemplo, el profesor puede explicar mucho de la ley de acción y reacción, dar ejemplo, etcétera. Eso puede ser una página, pero al final todo eso se resume diciendo que la fuerza de A sobre B es menos la fuerza de B sobre A. Eso podría estar en la zona de resumen, ¿ya? Por si acaso, esto no es obligatorio, tomar apuntes así, porque cada uno tiene que tomar apuntes de la forma que más le acomode a su estructura mental, ¿ya? Esto es solo un ejemplo, ¿ya? Bueno, aquí dice que el curso tiene 4 unidades del sistema de créditos transferibles, lo que equivale a 6 horas. Con nosotros los estudiantes ocuparán 4 horas, razón por la cual deben usar esas otras 2 horas en actividades de autoestudio. Existe un archivo llamado reglas e indicaciones, que entre otras cosas menciona utilizar 3 citas significativas en sus respuestas para garantizar un error menor que 5%, ¿ya? El punto se utiliza como separador decimal, la coma se utiliza como separador de coordenadas y en sus respuestas tiene que colocar las unidades, eso entre otras cosas, ¿ya? ¿Algún comentario? Ya. Entonces, comenzamos con unidad número 1, que es cinemática, pero para poder describir el movimiento tenemos que conocer herramientas matemáticas previas, ¿ya? O sea, para aplicar la física hay que conocer previamente matemáticas, ¿ya? Implica vectores, implica producto entre vectores, trigonometría, razones de cambio, etcétera, ¿ya? Si bien esto que vamos a hablar ahora parece física, no es precisamente física, ¿ya? Es como decir, antes de estudiar historia, hay que saber leer, ¿ya? Aquí las matemáticas son un equivalente de saber leer, ¿ya? Saber leer una ley física implica entender matemáticas, ¿ya? Entonces, los conceptos que vamos a ver hoy día corresponden al Sistema Internacional de Unidades, magnitudes escalares, magnitudes vectoriales, trigonometría de vectores y razones de cambio y derivadas, ¿ya? Comenzamos con el sistema de unidades. Una unidad de medida es la cantidad física que sirve de referencia para una determinada medición. Y conociendo la unidad de medida, medir significa ver cuántas veces cabe la unidad de medida en aquello que están midiendo, ¿ya? Por ejemplo, si definen pulgada, que es con el pulgar, ¿ya? El pulgar de un rey, 2,54 centímetros, esa sería la unidad de medida. Y medir algo sería, medir la longitud de algo, sería ver cuántas veces cabe el pulgar del rey, ¿ya? En esa longitud, ¿ya? Pero los físicos utilizamos unidades de medida súper precisas, ¿ya? Por ejemplo, la unidad metro, ¿ya? Es la distancia que recorre la luz en un tiempo t en el vacío. Y el tiempo t es 1 dividido por 300.000. Eso estaría en segundos, ¿ya? O sea, habría que decir algo así como una 300.000 milésima, una cosa así, ¿ya? Eh, y la distancia que recorre la luz en ese tiempo es el metro, ¿ya? Hay que hacerlo así porque si no, nuestras mediciones no van a ser precisas. En física, nuestra referencia es el Sistema Internacional de Unidades, SI, que partió en 1960 en una reunión en Francia, ¿ya? Evolucionó en 1971 hasta que en el año 2009 se convirtió en la norma ISO/IEC 80.000, ¿ya? En este sistema de unidades, sistema internacional, la distancia la medimos en metros, el tiempo en segundos y la masa en kilogramos. Las leyes físicas incluyen escenarios y actores,
¿ya? Porque la física estudia las cosas que le pasan a las cosas, ¿ya? El escenario donde ocurren estas cosas corresponde al espacio en metros y al tiempo en segundos, sistema internacional, y las cosas que experimentan estos eventos son los actores, y en mecánica los actores los identificamos con la masa, en kilogramos. No hay que olvidar que cuando aplicamos física al mundo microscópico, ¿ya? Al mundo atómico, etcétera, o a escalas muy grandes como sistemas solares, etcétera, ¿ya? Hay que ocupar múltiplos y submúltiplos. Micro es 10 a la menos 6, mili es 10 a la menos 3, centi es 10 a la menos 2 y deci es 10 a la menos 1. También tenemos múltiplos como kilo, mega y giga o giga, ¿ya? Kilo es 10 al cubo o 1000, mega es 10 elevado a 6 y giga es 10 elevado a 9, ¿ya? Bueno, una magnitud física es una propiedad o cualidad de la naturaleza que puede ser medida o es medible, como el tiempo, la longitud y la masa, ¿ya? Pero también hay que considerar que existen magnitudes físicas compuestas o derivadas, ¿ya? Como la fuerza, ¿ya? La fuerza es masa por distancia dividido por tiempo al cuadrado, por ejemplo, ¿ya? Entonces tenemos magnitudes físicas básicas o fundamentales, tiempo, longitud y masa, y magnitudes físicas derivadas, como la fuerza, el campo eléctrico, etcétera, ¿ya? Y esas magnitudes físicas que podemos medir se categorizan en escalares y vectoriales. Las escalares solo se representan con un número, que podría ser un número real, ¿ya? Como el tiempo, ¿ya? Y por otro lado, las magnitudes vectoriales, que necesitan 3 características para ser caracterizadas, valga la redundancia, ¿ya? El tamaño de la magnitud vectorial, el tamaño que se identifica con el módulo del vector, más 2 características que tienen que ver con su orientación espacial, que corresponden a la dirección, que podría tener relación con el ángulo, ¿ya? Y al sentido, si va para allá o si va para acá, si es positivo o si es negativo, ¿ya? Para describir los vectores, previo a eso, necesitamos utilizar trigonometría, ¿ya? Todo lo que hay que saber en física de trigonometría está en esta diapositiva, ¿ya? No hay que saber que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, no hay que saber que seno de alfa más beta es seno de alfa coseno beta menos seno beta coseno alfa, etc. Solo hay que saber esto. Solo hay que saber esto en física 1, en mecánica, ¿ya? Si observamos el dibujo del triángulo, que está a la izquierda, vemos que hay un ángulo alfa. Enfrente del ángulo alfa hay un cateto en verde que se llama cateto opuesto. Al lado del ángulo alfa hay un cateto en azul, el cateto adyacente, y en rojo está la hipotenusa. Lo único que necesitamos en este curso es lo siguiente. Seno de alfa es cateto opuesto partido por hipotenusa, coseno de alfa es cateto adyacente partido por hipotenusa, tangente de alfa es cateto opuesto partido por cateto adyacente, y, como podemos ver a la derecha, tenemos que saber cómo pasar de radianes a grados y viceversa, ¿ya? Para hacer eso hay que recordar lo siguiente. La circunferencia completa mide 2 pi radianes o 360 grados, por lo tanto, mediante una proporción, podemos escribir que pi radianes es a 180 grados, como tantos radianes es a tantos grados. Por ejemplo, esto implica que pi medio equivale a 90 grados, ¿ya? Pi cuartos equivale a 45 grados, etc. ¿Ya? Bueno, esto implica que seno de 180 grados es exactamente igual a seno de pi, porque pi radianes equivale a 180 grados. Esto lo tienen que verificar con la calculadora, pero cuando coloquen seno de 180 grados, la calculadora tiene que estar en deg,
¿ya? Y cuando coloquen seno de pi o seno de 3.1415,9, la calculadora tiene que estar en rad, ¿ya? Bueno, asimismo, coseno de 90 grados es lo mismo que coseno de pi medio, porque 90 grados equivale a pi medio radianes, ¿ya? Etcétera. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. María Pastapia, ¿dudas? Todo claro. Ya. Ahora vamos a hablar de vectores. Vectores son entidades matemáticas que se pueden representar con una flecha, ¿ya? Las flechas nos permiten indicar las tres partes de un vector: el módulo, que es el tamaño de la flecha; la dirección, que es la inclinación de la flecha; y el sentido, que es si viene o si va la flechita, ¿ya? Además, hay que indicar la unidad que indica la naturaleza del fenómeno que está representando el vector, ¿ya? La unidad puede estar en metros si es un vector posición, en metros por segundo si es un vector velocidad, en newton si es un vector fuerza, etc. Podemos ver en el dibujo que está a la derecha, abajo, que la representación del vector implica que hay un punto origen, un punto extremo, la recta que indica la dirección, el sentido, que es el extremo de la flecha, y el módulo, que es el tamaño, ¿ya? Entonces, gráficamente, un vector se representa como una flecha ubicada en un eje de coordenadas. En esta flecha podemos identificar cada uno de los elementos que lo componen y que acabo de mencionar, ¿ya? Por otro lado, matemáticamente, ¿ya? Matemáticamente podemos expresar el vector con un par de coordenadas, si es un vector bidimensional, o con tres coordenadas, si es un vector tridimensional. Previo a eso, hay que identificar el origen, el punto cero, ¿ya? Cero en X, cero en Y, cero en Z. El origen, desde el punto de vista del científico que estudia esto, el origen es dónde está el científico, ¿ya? Desde dónde empezamos a realizar las mediciones, ¿ya? En el caso de Uber, por ejemplo, o cuando usan un GPS, ¿ya? El origen está en un lugar en Venezuela que se llama La Canoa, ¿ya? Eso es 0 en X, 0 en Y, 0 en Z, ¿ya? A continuación se definen los ejes, eje X, eje Y, eje Z, que son perpendiculares, ¿ya? En el caso de Uber o de un GPS, el eje X corresponde a un paralelo, el eje Y corresponde a un meridiano, ¿ya? Y el eje Z corresponde a la altitud, ¿ya? Observemos que los ejes son perpendiculares, por lo tanto, definimos versores o vectores unitarios del siguiente modo: y tongo es 1 en X, 0 en Y, 0 en Z; J tongo, ¿ya?, es 0 en X, 1 en Y, 0 en Z; y K tongo es 0 en X, 0 en Y y 1 en Z. Estos son los vectores unitarios de cada eje, ¿ya? Por si acaso, en otros países se dice tilde, y tilde, J tilde, K tilde, ¿ya? Pero acá en Chile, ¿ya?, por costumbre se dice tongo, y tongo, J tongo, K tongo, ¿ya? Teniendo el sistema de coordenadas, podemos ya definir dónde está el objeto, con el vector posición, simbolizado con R, Rx, Ri, Rz. Se puede escribir así, ¿ya? Paréntesis, Rx, Ri, Rz, pero también se puede escribir como Rx en Itongo más Ri en J más Rz por Ktongo, ¿ya? Si ustedes recuerdan que Itongo es 1,0,0, Jtongo es 0,1,0 y Ktongo es 0,0,1, entonces, si lo reemplazan, van a obtener Rx, Ri, Rz, ¿ya? Importante ver en el dibujo de la zona inferior, ¿ya?,
que el vector que está en rojo, se han señalado 3 ángulos: alfa x, ángulo con el eje x, alfa y, ángulo con el eje y alfa z, ángulo con el eje z. Conociendo los ángulos podemos escribir el versor del vector, ¿ya? En la imagen abajo, última línea, dice, versor R tongo es igual al vector R dividido por su tamaño, recordando que el tamaño se obtiene con Pitágoras, raíz cuadrada de Rx cuadrado más R cuadrado más RZ cuadrado, y al hacer eso, obtienen el versor, que es un vector de tamaño 1, siempre va a ser de tamaño 1, ¿ya? El versor del vector posición, y que va a ser igual a coseno del ángulo con el eje X, coseno del ángulo con el eje Y, coseno del ángulo con el eje Z. A la derecha podemos leer que el módulo o tamaño de un vector, que se simboliza con, por ejemplo, si es el vector R, el tamaño sería módulo de R, ¿ya? Barrita, R, otra barrita, o R sin la flecha, ese es el módulo tamaño, y se obtiene con Pitágoras, es decir, raíz cuadrada de Rx cuadrado más Ri cuadrado más Rz cuadrado, ¿ya? El versor o vector unitario se obtiene dividiendo el vector por su tamaño. Para sumar y restar vectores, lo que hay que hacer es sumar o restar las componentes, o sea que A, B, C más menos D, E, F es A más menos D, B más menos C, C más menos F. Los vectores se pueden ponderar, es decir, multiplicar por una constante o dividir por una constante. En ese caso, K por A, B, C es un nuevo vector que ha crecido K veces. O sea, ese nuevo vector va a ser K por A, K por B, K por C. Y si dividen un vector por una constante, es el mismo vector, pero que ha empequeñecido K veces. O sea, A, B, C dividido por K es A dividido por K, B dividido por K, por si acaso, ¿ya? B dividido por K, C dividido por K. Además, los vectores se pueden multiplicar. Existe el producto cruz, simbolizado con una X, ¿ya? El resultado es un vector. Cuando multiplican por medio de producto cruz dos vectores, obtienen un vector. Y también existe el producto punto, donde al multiplicar dos vectores por medio del producto punto, se obtiene un escalar, o sea, un número. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Sí? el tema del módulo, ¿cómo quedaba con la raíz cuadrada? El módulo de A, B, C es raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Está aplicando Pitágoras, ¿ya? Porque el módulo corresponde a la longitud del vector y eso es la hipotenusa. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Vale. ¿Más preguntas? Todo bien, profe. María Yavire, ¿alguna duda? No, profe. Ya. Vicente Aguilar, Todo bien, profe. todo bien, ya. Ahora vamos a ver razones de cambio y derivadas, ¿ya? La ley de la física, la gran mayoría, explica cómo las cosas cambian en el tiempo o en el espacio. A grandes rasgos, eso es la física, ¿ya? Nos permite modelar cómo los objetos evolucionan, ¿ya? Cómo evolucionan en el tiempo o en el espacio. Y al hacer eso, nos permite hacer predicciones. Y esa es la base de la tecnología, ¿ya? La tecnología se basa en predecir algo. O sea, si presiono acá, si disminuyo la fuerza acá,
y si lanzo un objeto con tal velocidad, va a pasar lo siguiente. Esa es la base de la tecnología, ¿ya? Bueno, en primer lugar, las razones de cambio se determinan mediante variaciones simbolizadas con el triangulito, que significa variación de, ¿ya? Cada vez que el símbolo delta esté al lado de una variable, por ejemplo, delta U, automáticamente significa calcular la variación de U, y eso es U final menos U inicial, ¿ya? Por si acaso, U final es lo que ocurre en un tiempo mayor que U inicial, ¿ya? Se lo digo porque algunas personas me lo han preguntado, ¿ya? Es como evidente, pero es bueno mencionarlo, ¿ya? Esto implica que conocemos la forma como varía aquella cosa a la cual le calculamos la variación. Y eso se ve representado con una función. Tener la función de algo significa que sabemos cómo varía, ¿ya? Entonces aquí dice, sea f igual f de u, ¿ya? Luego la razón de cambio de f de u respecto de u, cómo varía respecto de u, calculado en el punto u sub 0, porque la razón de cambio depende de dónde hagamos el cálculo, corresponde a la variación de f de u dividido por la variación de u en torno de u sub 0, ¿ya? O sea que nos paramos en u sub 0 y a partir de eso calculamos la razón de cambio. Por ejemplo, si u sub 0 vale 2, ¿ya? El tiempo inicial puede ser 1.9 y el tiempo final puede ser 2.1. Significa que estamos calculando la variación en torno de 2. O sea, un poquito antes de 2 sería el tiempo inicial, 1.9, y un poquito después de 2 sería el tiempo final, 2.1. ¿Qué cosa quedó al medio? U sub 0. ¿Cuánto vale en este ejemplo? Vale 2, ¿ya? Matemáticamente sería así. Razón de cambio es delta F partido por delta U, y eso es F en U final menos F en U inicial dividido por U final menos U inicial. Esa es una razón de cambio. Muy útil, por ejemplo, en cinemática, porque la velocidad es la razón de cambio de la posición, ¿ya? Y la aceleración es la razón de cambio de la velocidad, ¿ya? Entonces, a la izquierda hay un gráfico, la curva está de color rojo, entonces calculamos la razón de cambio en torno de U sub 0. Pueden ver en la línea, en el eje de las abscisas, eje horizontal, que dice U sub 0, un poquito antes de U sub 0 está U inicial, y con eso calculamos la función en U inicial. Un poquito más adelante de U sub 0 está U final, y con eso calculamos la función en U final. Entonces calculamos delta U, que es la distancia que hay entre U inicial y U final, y calculamos delta F, eje vertical, que es el intervalo que hay entre F en U inicial y F en U final, y con eso tenemos la razón de cambio, ¿ya? Que es la variación de F partido por la variación de U, haciendo el cálculo en U sub 0, porque dado que esto es una curva, ¿ya? En algunas partes la pendiente va a ser mayor, en otras va a ser menor, así que el cociente o la división va a cambiar, ¿ya? Entonces, ejemplos en una dimensión, a la derecha podemos leer que en un gráfico, posición versus tiempo, o sea, f, la función f es la función x, la función posición, y u, el eje horizontal, es el tiempo. En ese caso tenemos que la razón de cambio va a ser variación de x partido por variación de t, y esto es la velocidad media en una dimensión, ¿ya? En un gráfico b versus t, sigue siendo esto una dimensión para hacerlo fácil. En un gráfico velocidad versus tiempo, velocidad en una dimensión, la razón de cambio se va a obtener del siguiente modo. El eje vertical va a ser la velocidad, el eje horizontal va a ser el tiempo, así que al dividir variación vertical por variación horizontal, van a obtener delta v partido por delta t. Y esto es la aceleración media en una dimensión, ¿ya?
Aquí abajo podemos leer que dice lo siguiente: para fines prácticos, conviene que el punto U sub 0, que es donde se calcula la razón de cambio, sea el punto medio entre U inicial y U final. Además, la precisión del cálculo mejora a medida que delta U se convierte en un valor pequeño. Entonces, si vamos a calcular una razón de cambio, podríamos utilizar delta U igual a 0.2. ¿Ya? Y como U sub 0 está al medio, significa que se sugiere que U inicial sea el valor en el que están menos 0.1, el valor final sea el valor en el que están más 0.1, y así la distancia entre el valor inicial y el final va a ser 0.2. ¿Ya? Todo esto en el contexto de razones de cambio. ¿Ya? En cinemática se tiene que la velocidad media o velocidad promedio es la razón de cambio del vector posición respecto del tiempo. Podemos leer que velocidad media es igual a delta R partido por delta T. Delta R es un vector de desplazamiento o variación de posición, o sea, posición final menos posición inicial. Y asimismo la aceleración media es la razón de cambio del vector velocidad respecto del tiempo. O sea, es igual a delta V partido por delta T. Todo esto en términos de valores promedio. Porque, por ejemplo, valores promedio, ¿qué significa? Si ustedes usan delta T igual a 0.2, en ese pequeño intervalo de 0.2, el objeto se ha movido. Eventualmente su velocidad podría haber cambiado en 0.2 segundos y también su aceleración podría haber cambiado en esos 0.2 segundos. ¿Ya? Si estamos haciendo experimentos típicos de mecánica, como soltar un cuerpo desde un edificio, experimento Galileo, que lo hacía desde la Torre de Pisa, ¿ya? La velocidad va a cambiar muy poquito, en 0.2 segundos, y si el objeto colisiona con un muro y rebota, la aceleración también va a cambiar poquito, en 0.2 segundos, ¿ya? Pero va a haber cambiado, ¿ya? Por eso hablamos de velocidad media y aceleración media, ¿ya? Entonces recordemos que el resultado mejora a medida que delta t, a medida que el intervalo de tiempo en el cual hacemos el cálculo, a medida que delta t tiende a cero. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Ya? Andrea Monsalve, ¿alguna duda? Lien Castillo, Yo tengo una pregunta. ¿ya? Vicente. Si es sobre la razón de cambio, siempre va a ser como lo que está en el eje vertical partido en el eje horizontal. Sí, así es. Variación vertical partido por variación horizontal. Sí. Gracias. Ah, y al hacer ese cálculo calculan la pendiente o la inclinación de la curva. ¿Ya? La inclinación tiene que ver con la función tangente, por si acaso. Cateto opuesto, variación vertical, partido por cateto adyacente, variación horizontal. ¿Ya? ¿Más dudas? Profe, ¿Sí? ¿la rapidez era el módulo de la aceleración o de la velocidad? De la velocidad. Ya, La gracias. rapidez, el módulo de la velocidad, y se obtiene con Pitágoras. ¿Ya? Ya. Ya. Ahora, en esta nueva diapositiva, vamos a ver valores instantáneos, que son diferentes de los valores medios, son diferentes de las razones de cambio. ¿Ya? Para los valores instantáneos de la velocidad y de la aceleración, ¿ya?, utilizamos derivadas o razones de cambio exactas. Luego, la velocidad en un instante preciso, no en un intervalo de tiempo donde se promedia, ¿ya? La velocidad en un instante preciso va a ser dr a dt, o sea, la derivada del vector posición respecto al tiempo,
Y la aceleración en un instante preciso va a ser la derivada de la velocidad respecto al tiempo, pero dado que la velocidad es la primera derivada de la posición, entonces la aceleración va a ser la segunda derivada de la posición respecto del tiempo. ¿Ya? Ejemplo, si les dicen que la posición de cierto móvil en 2 dimensiones es 5t cuadrado, 3t elevado a 0.7 más 2t, o sea, en x vale 5t cuadrado y en y vale 3t elevado a 0.7 más 2t, tendremos que la velocidad va a ser la derivada de ese vector, ¿ya? O sea, derivar, ¿qué cosa? 5t cuadrado, 3t elevado a 0.7 más 2t. Entonces, recordando que la derivada de un polinomio, ¿ya? Si el polinomio es a por t a la n, la derivada es a por n por t a la n menos 1, ¿ya? Tendremos que en x nos quedaría 2 por 5 por t elevado a n menos 1, a 2 menos 1, mientras que en y sería 3 por 0.7 por t elevado a 0.7 menos 1 más 2t elevado a 1 menos 1. Así que la función velocidad va a ser, después de haber derivado, en x va a valer 10t y en y va a valer 2.1 por t a la menos 0.3 más 2 metros dividido por segundo. Asimismo, la aceleración va a ser la derivada del vector velocidad, o sea, estamos en la última línea, ¿ya? O sea, va a implicar derivar 10t, 2.1t a la menos 0.3 más 2, y usando de nuevo el hecho de que la derivada de un polinomio, la derivada de at a la n, es a por n por t a la n menos 1, ¿ya? Nos va a quedar que la aceleración, en este ejemplo, va a valer en x 10 y en y menos 0.63 por t elevado a menos 1.3 metros dividido por segundo al cuadrado. ¿Ya? O sea que podemos calcular valores medios con razones de cambio y valores instantáneos con derivadas. ¿Ya?